Antes de que mi mamá enfermara, teníamos una relación muy bonita. En realidad, siempre tuvimos una relación muy bonita. Siempre ella pendiente de mí y yo de ella. Mi mamá siempre fue una mujer muy noble y humilde, dada a quien lo necesitara, muy allegada a la familia de mi papá, incluso más que a su propia familia. Justo antes de que mamá enfermara, recuerdo que trabajaba haciendo pizza en un local en el centro de la ciudad. Trabajaba de 9 a.m. a 6 p.m. Era un trabajo muy duro y desgastante para su edad, pues tenía que pasar la mayor parte del día haciendo decenas de masas para pizzas, pues el local tenía muy buena acogida. Para esa época, yo estaba terminando mi último semestre de la universidad y cuando salía de clase pasaba por su trabajo a ayudarle un poco. Ahora que lo pienso, desearía haberle ayudado más tiempo. Si tan solo hubiera sabido lo que iba a pasar, nunca me hubiera ido de ahí. Pero en esa época, yo estaba terminando mi tesis de grado y solo me quedaba un rato, y luego iba para mi casa a completar mi trabajo. Así transcurría la vida de mi mamá por meses, hasta que empezamos a notar ciertas cosas extrañas en su comportamiento. En ciertas conversaciones, empezaba a decir palabras que no tenían nada que ver con el tema. Al comienzo nos parecía chistoso y nos reíamos todos, incluida ella, pues se daba cuenta de lo que decía, pero luego fueron de forma más seguida y ya no se daba cuenta. Por ejemplo, empezaba a contar billetes, pero los contaba con otra denominación. Los billetes de 10,000 los contaba como si fueran de 100, y sus sumas no cuadraban nunca. Por eso siempre terminaba con dolor de cabeza. Como a mí nunca me llamó la atención estar metido en sus cuentas, lo noté, pero mucho más tarde. Así empezó a empeorar. Luego de eso, empezó a dejar de dormir. Se despertaba en las noches a toser. La llevamos varias veces al médico, pero el médico le decía que era falta de descanso, así que le empezaron a mandar un medicamento para poder dormir. Al comienzo andaba bien, dormía bien, y al otro día andaba genial, pero después de un tiempo empezó de nuevo a desmejorar. Ya el medicamento para dormir no le hacía efecto, y pasaba más tiempo despierta que las anteriores veces, todo el tiempo tosiendo. La llevamos de nuevo al médico. El médico dio la orden para que le hicieran exámenes de todo: resonancia, rayos X, exámenes de orina, de sangre. Luego le diagnosticaron que tenía una arritmia cardíaca y le ordenaron un marcapasos. Pasaron algunas semanas y ya tenía orden de operación. Luego de la intervención, que no sabíamos cómo iba a resultar, nos avisaron que mi mamá se encontraba bien y en recuperación satisfactoria. Luego le dieron de alta y nos fuimos para la casa. A partir de ese momento, empieza mi labor de entrega total a ella. Estaba totalmente para ella. Salimos al parque, hacíamos de todo en casa. Visitábamos vecinos, amigos y conocidos. Pero luego de 2 meses de aparente recuperación, todo volvió de nuevo. No dormía otra vez. Tomamos la decisión de pasarla a dormir a una cama al lado mío, para poder estar pendiente de ella. Paso de dormir 6 horas seguidas a dormir solamente 15 minutos, y se despertaba de un brinco, así como cuando uno sueña que se cae y del susto despierta. De nuevo la llevábamos al médico y le mandaba otros medicamentos y exámenes, pero cada vez la veía más y más desgastada. Por esa misma razón, empecé a dejar de salir. Me la pasaba 24/7 con ella. Recuerdo que mi mamá me decía: «Salga, mijo, ya es mucho tiempo aquí encerrado». Yo siempre me negué a dejarla sola. Ya no salía a ningún lado porque me daba miedo que le pasara algo y yo no estar presente. Al estar tanto tiempo con ella, empecé a compaginar muchas cosas para no salir tanto de nuestra casa.
Seguía trabajando en mi tesis, cocinaba para todos en la casa, mi papá, mi mamá y yo. Entre tantas actividades que realizaba, empecé a hacer ejercicio de manera regular, porque empecé a tener mucha ansiedad y depresión por estar tanto tiempo dentro de mi casa. Así que empecé a entrenar calistenia. Recordaba un poco la calistenia de mi época en el colegio. Ahora que lo recuerdo, empecé a entrenar después de almuerzo, a eso de la 1 de la tarde. Mientras yo entrenaba, mi mamá siempre me miraba acostada desde su cama, y yo notaba como poco a poco se iba quedando dormida. Así pasaba todas las tardes, pero cada vez estaba más delicada de salud. A medida que pasaban las semanas, empecé a volverme más eficiente al entrenar. Mis rutinas cada vez eran más cortas porque tenía miedo de descuidarla. Todo porque una vez ella quiso sentarse a la orilla de la cama sin decirme y se fue durmiendo. Al quedarse dormida, se cayó de frente y se golpeó la cara. Al escuchar el golpe, salí corriendo y me lancé al piso a levantarla. Vi cómo su nariz y su ojo izquierdo estaban totalmente morados, pero al intentar levantarla, no pude hacerlo. Tenía tanta rabia de no poder levantarla que no pude contenerme y lloré. Lloré mientras la acostaba de lado en el piso. Lloré mientras llamaba a pedir auxilio. Me sentía tan inútil, tan débil. La llevamos de urgencia al hospital. Al verla en el estado en el que había llegado, los médicos empezaron a decirme que yo le había pegado, y por más que intenté entrar a verla, no me dejaron. Sentí tanta rabia por lo que los médicos pensaban de mí, pero nunca dije nada. Siempre he sido un hombre muy tranquilo, así que decidí esperar. No me dejaron verla hasta que le dieron de alta de nuevo. Ya había pasado por lo menos una semana. En todos esos días, el único pensamiento que recorría mi mente era el verme a mí mismo intentando ayudarla y no poder. Eso me dolía incluso más que el hecho de que dijeran que yo la golpeaba, porque en el fondo sabía cómo era yo con ella y ella sabía cómo era yo. La volví a ver en la casa, un poco recuperada de salud, pero más apagada. Ya casi no hablaba. Yo le hablaba mucho, le colocaba su música preferida. Una vez me preguntó: «Mijo, ¿se acuerda cuando íbamos a caminar al parque después de que me operaron? No entiendo qué me pasó». Lo único que le dije fue: «Tienes que recuperarte pronto para que volvamos a salir». Pero por dentro me moría de tristeza. Al transcurrir esos días, empezamos a notar que se le hinchaban las piernas. El médico dijo que era porque estaba reteniendo líquidos, así que le mandó un medicamento para desinflamar. El medicamento hacía que ella tuviera que ir al baño muchas veces. Eso era difícil para ella, porque el solo hecho de caminar un par de metros la ahogaba. En esa etapa de su enfermedad, yo ya estaba a punto de graduarme. Presenté mi tesis, me la aceptaron y me gradué. Algunas semanas después, fue la ceremonia donde recibía mi diploma. Quise tanto que ella estuviera ahí, pero lastimosamente estaba muy enferma. Recuerdo que al llegar a mi casa, le mostré mi diploma y le agradecí por todo su apoyo durante toda mi carrera. La vi llorar y la abracé. Al poco tiempo de graduarme, tuvimos que internarla en la clínica donde pasaría varias semanas y de donde ya no volvería a salir con vida. La visitaba en las tardes, después de salir del trabajo. Me quedaba con ella gran parte de las noches. En otras, nos turnábamos con mis hermanas y algunas de mis tías para el cuidado de ella. En una de aquellas noches, quise empezar a llevarle algún libro, y fue a partir de ahí que empecé a tomarle cariño a la lectura, porque cada noche llevaba un libro para leerle. El que más le gustó que le leyera fue
Aura o las violetas, de José María Vargas Vila. Le leía y luego se dormía. Yo me recostaba a su lado hasta que poco a poco iba quedándome dormido también. Una de aquellas noches, mientras le leía, me preguntó: «Mijo, ¿por qué no coloca esa canción de esa cantante que usted escucha, que siempre se viste de negro, que canta hermoso?» Y debo confesar que me duele hasta el día de hoy, porque aquella vez no pude recordarla. Aquella cantante que vestía de negro, si tan solo la hubiera recordado, no sentiría que le quedé debiendo algo a mi mamá. Hasta ahora es algo que me remueve la cabeza. La canción pude recordarla después. Tuvieron que pasar más de 10 años. Luego de eso, ya no sabía si habían pasado días o meses, cuando de un momento a otro empecé a notar que ella intentaba decirme algo, pero ya no podía, no le salían las palabras. No saben lo terrorífico que es ver a tu mamá mover sus labios y no escucharla. Luego pasó solo a asentir o negar con la cabeza cuando se le hablaba o preguntaba algo. Yo pasaba horas mirándola a los ojos. Ella me miraba a los ojos y yo sentía como si me hubiera leído la mente. Extrañamente, a partir de ese momento, en su mirada ya no encontraba dolor. Quizás sentía ese alivio, lo sentía por el medicamento para el dolor, pero yo la sentía diferente a los días previos. Mis hermanas estaban desesperadas corriendo por la clínica. Al parecer los médicos estaban diciendo que ya no había nada que hacer. Luego vemos llegar al médico con la peor noticia que he escuchado en mi vida, incluso más que su muerte. El médico se acerca y nos dice: «Su corazón está muy débil. El corazón de su mamá está funcionando solo a un 15% de su capacidad, incluyendo el marcapasos. Su mamá está muriendo». Esa fue la peor noticia que he recibido, porque no puedes hacer nada y poco a poco se te va la mujer de tu vida. No sabíamos cuándo nos iba a dejar. Yo ya había pasado varias noches con ella y físicamente no aguantaba más. Así que ese día, alguien se quedó con ella mientras yo iba a casa. Iba a casa sabiendo que mi madre se me estaba apagando, sabiendo que su corazón no tenía la fuerza suficiente. Esa misma noche, llamaron a decirnos que mi mamá había fallecido. Salimos apurados para la clínica, sintiendo como poco a poco se me iba la vida a mí también. Al llegar al hospital, vi a mi mamá envuelta en unas sábanas blancas. Solo se veía su carita, parecía como si durmiera, y así fue como quise guardarla en mis recuerdos, como si estuviera durmiendo. Y así fue como un 9 de junio del 2011 falleció. Puede parecer extraño, pero después de que supe que ella había fallecido, no sentí ganas de llorar. Quizás porque lloré cuando estaba viva. Sentí su dolor, el cual nos acompañó durante 2 años de su enfermedad. Quizás no lloré porque sentí esa paz que solo te la da la conciencia, esa tranquilidad de haber estado para ella todo el tiempo que me necesitó. Debo confesar que no fui ni a su velatorio ni a su entierro. Es más, hasta el día de hoy, no sé en qué lugar la enterraron y no quiero saberlo. Esa es mi forma de llevar el duelo. Quiero recordarla como la última vez que la vi, sin dolor, sin lágrimas, durmiendo. En memoria de Eddie Collazos.